Bueno, buenos días. Vamos a continuar con este pequeño taller de preanálisis, que yo más que taller de preanálisis lo llamaría un taller de verano de recordatorio. Estamos recordando muchas cosas que ya deberían haber visto, deberían saber. Y, y bueno, hicieron la tarea que les dejé. Se escucha un silencio sepulcral. Ok. Vamos a responder la pregunta de nuevo. Yo no estoy viendo qué están escribiendo en el chat, así que Ok. si Miriam, si Debris, solamente. Bueno, si no lo hicieron, se les va a acumular más. Ok, continuando con ese repaso que estamos haciendo de álgebra, vamos a hablar ahora de productos notables. Cuando nos hablan de productos notables, lo más natural o lo más inmediato que se nos viene a la cabeza son los binomios de cuadrados perfectos, los binomios de potencias cúbicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos no son los únicos cuadrados o productos notables. Entonces voy a hacer una lista de, de todos los productos notables que podemos conseguir, ¿no? Entonces, y se le llaman notables porque tienen una expresión algebraica que, que es característica. Por ejemplo, el primer producto notable eh, podemos escribir como ese que está allí. Y es un producto notable porque viene de la factorización, ¿no? O sea, si se dan cuenta, en realidad la expresión de la derecha y la expresión de la izquierda, la relación que tiene es que están, uno es la factorización del otro. Otro de los productos notables, bueno, el famoso binomio del cuadrado, y análogamente para la diferencia, solamente cambia este signo del, del segundo término. Está el que se conoce como diferencias de cuadrados. Está el binomio al cubo, que puede ser más o puede ser menos. Y está la suma de cubos o la diferencia de cubos
escrito de esa forma. Está este otro. Y de este en particular es de donde sale la expresión de factorización que dice que un cuadrado tiene una factorización en dos binomios si yo conozco la suma de dos números y el producto de ellos. Entonces se puede escribir como ese que está allí abajo. Y así uno pudiera continuar una lista larga, pero digamos que estas expresiones son las expresiones más eh, generales que uno pueda tener. Claro, uno podría inventar otras expresiones, como por ejemplo esta que está acá, que comúnmente siempre se va a conseguir en, en algunos productos, y eso sencillamente es esto que está acá. O con dos variables, si uno la tiene con dos variables, es exactamente lo mismo. Entonces, uno puede agregar estas dos y así uno pudiera agregar otras expresiones de productos que pudiéramos llamar notables, y el hecho de que los llamamos notables viene de que son se obtienen inmediatamente a partir de una sencilla multiplicación y que aparecen en muchas de las expresiones, o bien sea que necesitamos factorizar o bien sea que necesitamos desarrollar. Es decir, ambas expresiones las podemos utilizar tanto para factorizar como para desarrollar productos. ¿Ya? Entonces, por eso se le llaman notables, porque digamos que aparecen muy frecuentemente en los cálculos y son de utilidad conocerlas para poder resolver expresiones. Es decir, que si habláramos de factorización, entonces tendríamos la misma lista de expresiones, pero eh, de alguna manera escrita al contrario. ¿Ya? Es decir, en vez de ir de izquierda a derecha, tendríamos de derecha a izquierda. Yo me quiero referir con eso, bueno, por ejemplo, si tienen XY más XZ, ustedes saben que eso se factoriza como X por Y más Z. Análogamente con todas las expresiones que están abajo. Es decir, pudiéramos hacer el caso inverso y tenemos entonces tanto los productos como las factorizaciones más notables que podemos conseguir. Pero no se preocupen que les tengo una lista larga de problemas donde podamos aplicar esas factorizaciones. Por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos donde utilicemos esas factorizaciones. Vamos a buscar uno que sea.
¿Cómo creen ustedes que pueden factorizar esa expresión que está allí? Profesor, mire, yo agarraría, agruparía los dos primeros términos. Ejemplo, x más 3y, lo tomaría como si fuera, lo agruparía con un paréntesis y me haría de cuenta que es un solo término. Ok. Entonces en el segundo también haría lo mismo. Ajá, como si fuera con otro paréntesis. Ajá. Exacto. Entonces, para el segundo, ajá. Le faltó un 4, profesor. Falta el 4. Le faltó un 4, ajá. Entonces en el segundo haría lo mismo con el primero y sería factor común negativo en el, ajá, x más 3y. Sería factor común negativo 1 y me quedaría 2z menos 4w y es una diferencia de cuadrado. Entonces sería x más 3y al cuadrado menos 2z menos 4w al cuadrado. Esa, Andy, Andy. exactamente. Esa es una posible factorización de eso que está allí o un desarrollo en productos notables como lo queramos ver. ¿Ya? Es decir, las dos cosas son de alguna forma equivalentes. Ok, ese está sencillo. Y ahora este. Y ese, ¿cómo factorizan ese que está allí? Manuel, Miguel, Miriam, Sabrina, Deuris, Lady. Bueno, simplemente sacamos factor común, A, B y C, pero el factor común sacamos A cuadrado, B cúbica y C a la 4. Entonces eso va a estar multiplicado. Dividimos eso entre el primer término, quedaría 1, menos A a la 1, B a la 1 y C a la 1. Y dividimos el primer término entre el segundo. Y más 2 por B a la 1. Listo. Ok, eso es una factorización por factor común. Ojo, cuando nosotros estamos haciendo factorizaciones no hablamos de divisiones, estamos hablando de factores comunes. Es decir, del primer término al cuadrado es un factor común, b al cubo es un factor común y c a la 4 es un factor común. Entonces queda solamente uno. ¿Ya? No se estila hablar de dividir, ya que solamente hablamos de productos. Pero está bien.
Bien, esa básicamente es la idea de hacer o de conocer lo que son los factores, eh, los productos notables y la factorización. Y eso se hace con una sencilla idea de llegar a lo que se llama la simplificación. La simplificación no es otra cosa que reducir una expresión algebraica en términos, llamémoslo, más simples. Eso es lo que significa una simplificación. ¿Y cómo se obtiene una simplificación? Bueno, la simplificación se obtiene eh, bien sea factorizando eh, el numerador y el denominador, y luego eh, cancelando los términos comunes hasta que las expresiones obtenidas sean simples. Cuando digo simples, vamos a ponerlos entre comillas, ya que la simplicidad va a depender de lo que se tenga, ¿no? Entonces, por ejemplo, expresiones de este tipo. ¿Cómo nosotros podemos simplificar una expresión de ese tipo? Bien, una de esas simplificaciones que podríamos hacer, la podríamos eh, escribir de la siguiente manera. Y de alguna forma, lo que se está haciendo es una simplificación en términos más sencillos, ya que inicialmente tenía dos expresiones y ahora tengo una única expresión. Pero eso no es solamente una simplificación, sencillamente ahí lo que estamos es tratando de reordenar las cosas. Pero pudiéramos tener expresiones más complicadas como, por ejemplo, esto que está acá.
como eso que está ahí. Pues eh, allí la cosa pudiera complicarse un poco más. ¿En qué sentido se podría complicar más? Bueno, que primero tengo que tratar de factorizar los factores que están en el numerador, no se parecen a los factores que están en el denominador, pero nos podemos dar cuenta que en el denominador, en uno de los denominadores, tengo una expresión de este tipo, donde esta expresión que está acá se parece a esta que está acá, y esta expresión que está acá se parece a esa que está acá, salvo el signo. Es decir, que de alguna manera yo puedo tratar de reducir en función de esa expresión algebraica. ¿De qué forma? Bueno, de la siguiente, ¿no? Como se hace cuando se va a hallar, se va a hacer una suma de fracciones, ¿qué es lo primero que hallamos? Hallábamos el mínimo con un múltiplo entre b y d, por- y luego ese lo que hacíamos era dividirlo entre b y multiplicarlo por a, que sería AD más CB. Eso mismo lo podemos hacer para tratar de resolver esta expresión. ¿De qué forma? Bueno, de la siguiente manera. Este factor 1 menos x cuadrado es el número más pequeño que divide el más grande que divide a 2x menos 1 y a 2x más 1. Es decir, que él es un factor que tiene a todos los factores que están en el denominador. Por lo tanto, yo podría decir, bueno, ese va a ser mi factor del denominador. Cuando yo divido ese factor entre 2x menos 1, no lo puedo dividir exactamente, digamos, de esta manera, pero yo sé que este factor que está acá, salvo el signo, tendría que darme 1 más 2x. Pero como está con signo contrario, me daría menos 1 más 2x. Entonces me quedaría aquí menos 1 más 2x, que multiplica a ese factor que está acá arriba. Luego bajo el siguiente, cuando lo divido entre el mismo, pues sencillamente obtengo la expresión de arriba. Y para el último término, pues no tendría ningún problema. Y tendría entonces eso que está allí. Ahora, ¿de qué manera voy a resolver? Ya resolví una de las partes, que era los denominadores. Ahora, ¿de qué manera voy a resolver yo el numerador sin tener que hacer todos los productos y todas esas cosas que están allí? Vamos a ver. ¿Quién tiene una idea? Por Pero tú factor, dices el denominador o el numerador. Porque, el Sí, el numerador. numerador. ah,
Yo voy a borrar esta parte de arriba y que no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo hacemos arriba? Yo creo que el primer término y el último término son diferencias de cuadrado. De los tres términos de arriba. Sí, pero para esa diferencia de cuadrado. Ah, bueno, sí, pero déjame ver. A ver. Sí, No, son no, diferentes. porque. No, digo por qué no, porque mírame. El primero, fuera diferencia de cuadrado, si el término que tiene el uno más 2x y el otro tiene 1 más 2x que fueran iguales, ahí tú pudieras hacerlo. Pero bueno, ni tampoco, digo yo, porque es que como quiera, es que no son iguales. Si tú multiplicas por menos una vez, tú puedes tener menos uno más 2x, entonces en los signos se cambian. Si tú sacas factor como negativo, como quiera, no van a ser iguales, entonces hay un problema. No es que ese menos está multiplicado por. Eso es un término, está multiplicado. No lo multiplica los dos, sino una de las excepciones. Eso tú tenés un menos uno multiplicado por tres presiones y como el producto es conmutativo, yo puedo multiplicar. O sea, arriba pudieran tener. Profesor, hay un signo que está. El B va negativo. Nos olvidamos de la parte de abajo solamente. Vamos a concentrarnos en la parte de arriba, a ver qué pasa. Vamos a ver. Y entonces, bueno,
Les tengo una mala noticia. Dígala. Que estaba mal cosa el ejercicio, lo escribió mal usted. No, que si no se dan cuenta, no pueden hacer nada. O sea, no les queda de otra que hacer las multiplicaciones. Porque para tener diferencia de cuadrado, tengo que tener un elemento al cuadrado menos otro elemento al cuadrado. Y ahí no puedo hacer. Ahí no hay ninguno que están al cuadrado. Lo otro es que para hacer factor común tendría que tener elementos que son similares. Donde tampoco tienen elementos que son similares. Es decir, que si yo necesito tratar de simplificar, tengo que ver si en realidad tengo expresiones que se pudieran simplificar utilizando los productos notables. Y eso evidentemente no ocurre. ¿Ya? Esa era la respuesta que debían de dar inmediatamente. Entonces, ¿cuál es la única opción que queda? Bueno, sencillamente la única opción que queda es hacer todos los productos que están allí, que sería menos ax cuadrado menos b más 2abx cuadrado, perdón, Saldría negativo eso, profesor. El menos ax cuadrado será, el menos ax cuadrado será negativo porque el otro es negativo. y aquí automáticamente ya saben que estos dos términos se cancelan. Profe, ¿yo estoy viendo mal o X va a la 3? 2 a X, usted la tiene a la 2. ¿No va a la 3? Sí, es verdad, tienes razón. Bueno, sí. Tienes toda la razón. Ay, matemáticas. ¿Por qué no se cancelan? Ay, Dios. Bueno, como quiera se cancela. Ah, no. Está al cuadrado. Mm, igual esto se cancela con esto. Este igual con este igual con este. Y lo que obtienen arriba sería entonces a la final menos 2ax cuadrado más 2ax cuadrado menos 2xb. Y sería menos 2xb. Profe, Pero, sería menos 2 a X cuadrado. No, Ay, ¿Cómo dice 2ax cuadrado? Aquí hay una y una son menos 2. Más 2 se cancelan y queda menos 2xb. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. 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 Ok, entonces esa es la simplificación que queda al final. Menos 2xb por 1 menos x cuadrado, menos 4x al cuadrado.
pero pudiéramos tener simplificaciones más complicadas. Por ejemplo, esa que está allí. La podemos hacer esa ahora mismo. Yo la hago. Y es que la idea es que la hagan. Ah, ok, lo voy a hacer. Eh, me dio 2x al cubo sobre 1 menos x a la 4. Pero no sabemos qué hiciste. Ah, yo le puedo compartir, o sea, a la cámara mía y explicar lo que ya hice. Bueno, Yo hice todo menos magia. Déjame ver. A ver. Mira, yo escribo feo. Este es el problema aquí que está. Lo copié tal cual. X menos x al cubo partido 1 menos 3x cuadrado menos x, 1 más todo esto. Yo dije, bueno, voy a sumar primero estas dos cantidades. Yo agarré esta cantidad, como está en el denominador, y aquí yo multipliqué por 1 menos 3x al cuadrado y dividí entre 1 menos 3x al cuadrado. Como tengo el mismo denominador, puedo restar esa más cantidad y me va a quedar esta cantidad que está aquí, x menos x al cubo de este lado, menos este factor que está aquí, sobre el mismo denominador. ¿Qué pasa? Cuando yo multiplico aquí, me va a quedar menos x por 1, que se va a cancelar con ese menos x, y aquí me va a quedar menos x por menos 3x, que va a ser menos 3x al cubo, y menos 3x al cubo, perdón, positivo, 3x al cubo, menos 3x al cubo es igual a 2x al cubo. Lo puse en el numerador y dejé el mismo denominador. Ahora debajo, que es aquí, voy a sumar eso. Ese 1 yo lo puedo escribir como 1 menos 3x al cuadrado sobre 1 menos 3x al cuadrado. Como tengo el mismo denominador, pongo el denominador y sumo el numerador con numerador. ¿Qué pasa? Que este menos 3x al cuadrado se va con este 3x al cuadrado y me queda 1 menos x a la 4. Lo copié igual, 1 menos x a la 4 partido el mismo denominador. Y como esta fracción está aquí, o sea, yo puedo cambiarla, multiplicarla, entonces el denominador con denominador se me va y me va a quedar 2x al cubo partido 1 menos x a la 4. Yo lo hice así, pero abajo hay una diferencia de cuadrado y resolví la diferencia de cuadrado, sacando factor Ah, común ok, no, menos como 1. yo vi que no,
como yo, sí, yo sé, como yo vi que no se me simplificaba, yo no hice la diferencia, porque como no simplificaba nada al final, eso, lo dejé así, porque iba a ser lo mismo, 1 menos x cuadrado por 1 más x cuadrado. O sea, no simplifica nada, por eso lo dejé así. No escucho los aplausos aquí, ¿qué fue? Qué chévere. Se perdió el profe. Él lo dejó a nosotros y ahí se fue. Porque Estaba, no le gustó la explicación, no le gustó la explicación a él y se estaba desapareció. hablando, ¿No? estaba hablando y pensé que estaba activado el micrófono. Ajá, Sabrina, Miriam, lo Sí, hicieron. ¿Están de sí, acuerdo con la explicación de Manuel? sí, yo iba por lo mismo, la verdad. Miriam, Miguel, Estoy de acuerdo, eso está correcto. bien. Que deje algunas. ¿Cómo que deje algunas, Miriam? No, ese era un mensaje que tenía ahí ahorita y no lo vi cuando iba a mandar de ahora. Mm, bueno, de todas maneras, tendrán suficientes ejercicios para hacer. Yupi. Qué emocionante, me alegra mucho. Algo así como unos 200. Wow, qué pocos. ¿No quiere poner más? Bueno, Desde para hacer ya, muy Señores, poco eso. señores, son 200, pero hay que dividirlo entre 7, somos 7, recuérdense. ¿Cómo eso que dividirlo entre 7? Aquí no es colectivo, este es individual. Y Ok, sin, diga. y sin puntos. Y sin puntos. Exactamente. Este es un taller altruista. Ok, No, pero si usted quiere, profesor, si usted quiere, los puntos que saquemos aquí, usted no los guarda para hacer otra materia, no lo pone en esa. Sí, muy buena idea, Debris. ok. Se lo guardo para cuando estén viendo la última materia de su carrera. Ok, quizás este tema sea muy sencillo para ustedes, ¿verdad? Y lo voy a tocar sencillamente porque es importante recordar algunas cosas, ya que inmediatamente después de esto vamos a pasar a otras cosas mucho más interesantes, pero siempre es bueno recordarlo para hacer la generalización. La idea es resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Cuáles son esas ecuaciones de primer grado con una incógnita? Además, no falta decirlo, pero vamos a hacerla en el conjunto de los números reales. Bien, las ecuaciones de primer grado son las ecuaciones de la forma ax más b con una incógnita igual 0. Esas son las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, ella tiene 4 posibles soluciones. A saber,
Tengo aquí mi ecuación de primer grado. Y entonces, para B, tengo dos posibles valores. O que B sea 0, o que B sea distinto de 0. Y para A también tengo dos posibles valores. O que A sea 0, o que que A sea distinto de 0. Bien, en el caso que A y B sean 0, la solución o el conjunto solución es el conjunto vacío. ¿Ya? En el caso que A sea 0 y B sea distinto de 0, el conjunto solución son todos los reales. ¿Ya? Es decir, que en el caso que tengo una ecuación de primer grado con A igual 0, ya yo sé cuáles son las dos posibles soluciones. O es vacío o es todos los reales dependiendo de cómo sea el valor de B. Ahora, en el caso que B sea distinto de 0 y B sea igual a 0, la solución es solamente el valor 0. Y en el caso interesante, que es el caso que a nosotros nos interesa, que A sea distinto de 0 y B sea distinto de 0, su solución es el conjunto este que está acá. ¿Ya? Que ese es el caso en general que siempre vamos a intentar resolver cuando A sea distinto de 0 y B sea distinto de 0. Pero en los otros casos es importante conocer cuáles son las posibles soluciones a esa ecuación. Es decir, si A es 0 y B es 0, sabemos que la solución es el conjunto vacío. Si A es 0 y B es distinto de 0, la solución es todos los reales. Si A es distinto de 0 y B es igual a 0, la solución solamente tiene un solo valor y se llama la solución trivial. Esta se llama la solución trivial, que es el valor 0. Y en el caso que los dos valores sean distintos de 0, pues su solución es esa que está allí. Entonces, básicamente lo que quiero con eso es que ustedes se den cuenta de qué o cómo son los posibles valores de una ecuación, ya que ahora vamos a pasar a resolver inecuaciones y como tal debemos conocer inicialmente cómo resolvemos por lo menos una ecuación de primer grado. De todas maneras, no se preocupen, yo para esta parte también les tengo una lista de ejercicios que van a resolver sencillos, donde tienen que aplicar todo lo que hemos visto hasta el momento. Dope. Bien, entonces vamos ahora a hablar de resolución de inecuaciones de primer grado con una sola incógnita. Ok, entonces tengo cuatro posibles inecuaciones. ¿Cuáles son las cuatro posibles inecuaciones? Bueno, tengo la inecuación ax más b mayor o igual que 0, con a y b en los reales. Tengo la inecuación ax más b mayor que 0, igual con a y b en los reales. Tengo la inecuación ax más b menor o igual que 0 y la inecuación ax más b menor que 0. Bien, para ambas, para todas esas cuatro, nosotros las podemos agrupar de dos en dos, ¿no?
Es decir, a pesar que tengo 4 posibles inecuaciones, yo voy a poder obtener una solución eh, de a pares. ¿Ya? Y yo voy ahora a mostrar, así como lo hice en ecuaciones, voy a mostrar una tabla de cada una de estas inecuaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo A positivo, A igual 0 o A negativo. Entonces también tendré 3 opciones para B, que B sea positivo, que B sea 0 y que B sea negativo. Entonces, si A es positivo y B es positivo, si ambos son positivos, entonces el conjunto de solución, como es mayor o igual que 0, está dado por este conjunto que está acá. Si B es positivo y A es 0, entonces el conjunto de solución, bueno, se me olvidó colocarla eso, pero el conjunto de solución son todos los reales. Y si B es positivo y A es negativo, entonces el conjunto de solución es este intervalo que está acá. Yo voy a colocar esta tabla y luego voy a explicar por qué cada uno de estos conjuntos. Cuando B es 0 y A es negativo, entonces el conjunto de solución, perdón, y A es positivo, el conjunto de solución es este que está acá. En este caso, que los dos sean 0, todos los reales, y en este caso sería este que está acá. Y ahora el caso de que B sea negativo y A sea positivo, entonces el conjunto de solución cuando B es negativo y A es 0, es el vacío. Y cuando B es negativo y A es negativo, sería este que está acá. Esas serían todas las posibles soluciones de la inecuación AX más B mayor o igual que 0. Ahora, ¿cómo obtenemos todas esas posibles soluciones? Bueno, yo voy a hacer un solo caso de cómo se obtiene, por ejemplo, cuando A es positivo y cuando B es positivo. Y el resto de los casos quedan como ejercicio para que ustedes se den cuenta de que son esas que están allí. Bien. Cuando yo tengo esta ecuación y estoy suponiendo que A es positivo y B es positivo, entonces, ¿qué tengo? Bueno, si yo intento resolver esta inecuación, para resolver una ecuación se resuelve exactamente igual como si resolviera una ecuación. Es decir, yo tengo AX más B mayor o igual que 0, entonces lo que hago es restar B a ambos miembros, ¿ya? O sumar, sí, restar B a ambos miembros, y lo que me queda es de un lado me queda AX y del otro lado me queda menos B. Y como A es un número positivo y tengo una desigualdad, quiere decir que yo puedo multiplicar toda esta desigualdad por 1 sobre A, porque si A es positivo, 1 sobre A también es positivo.
Entonces puedo multiplicar por 1 sobre A y la inecuación no se va a alterar. Por lo tanto, yo tendría X mayor o igual que menos B sobre A. Ahora, si nos vamos, cuando yo hice el recordatorio de intervalos, esto que está acá es una semirrecta. Y es una semirrecta cerrada a la izquierda. Es decir, que el conjunto solución de esta semirrecta o el conjunto que representa esta semirrecta es el intervalo que va de B menos B sobre A hacia más infinito. Es por eso que en la tabla anterior aparecía este caso. De manera análoga, uno puede construir o demostrar el resto de las soluciones que aparecían en la tabla anterior. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Les voy a dar 10 minutos o 15 minutos. ¿Qué van a hacer ustedes en esos 15 minutos? Hacer el resto de las inecuaciones y escribir una tabla con las soluciones de esas inecuaciones. Es decir, ya nosotros hicimos la tabla de ax más b mayor o igual que 0. Ustedes van a hacer la tabla esta que está acá, esta que está acá y esta que está acá. Y para eso le voy a dar 15 minutos para que hagan esas tablas y me las muestren. ¿Ya? Entonces, tienen 15 minutos para hacer eso. Y profesor, una pregunta, ¿solo la tabla o también hay que hacer el espejo que usted hizo y eso? Todo completo. Profesor, en la tabla anterior había un error. En la última parte, en la parte de abajo, donde decía B negativo y A positivo. En ese caso, cuando se hacía el despeje, A y B quedaban positivos, no negativas, estaba negativa. No, 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 no. Que está bien la tabla, Miguel. Lo que pasa es que no se, que B sea negativo, no estoy reflejando el signo en el B. ¿Cómo así? Si yo digo AX más B mayor o igual que 0, A positivo y B negativo, yo no estoy diciendo que es menos B. Estoy diciendo que B es negativo. Si yo despejo esto hasta acá, tengo exactamente lo mismo. ¿Ya? Eso está bien. Lo que es que cuando usted sustituye el valor de B, ahí va a cambiar, pero yo no estoy cambiando el signo de la inecuación. ¿Entendido? Sí.
Profesor, sería mejor hacer el último caso, porque en el caso de mayor igual va a ser lo mismo que mayor, lo único que no va a estar, que va a estar abierto completamente. No va a estar semi abierto, semi cerrado. Bueno, esa es la idea, básicamente, que se den cuenta de eso, que lo hagan para que lo mentalicen.